el aumento de la ciencia, los reyes del Oriente, las guerras del agua, la revolución industrial, señal del último tiempo, crónicas del fin, panorama mundial enero 2023, el cántico de Babilonia, la plaga de las tinieblas, la pandemia de la violencia, el despertar de la tierra, las puertas del abismo, el primer sello, la masacre de los inocentes, inteligencia artificial, la muerte de la realidad, la alborada del tercer día, la guerra final y sus batallas, Israel, la higuera que anuncia el verano, xenofobia, señal del fin, las 7 Babilonias, el control total, el sonar de la primera trompeta, el camino hacia la apostasía. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Nuevo orden mundial, los días finales, el ángel del clima, descifrando los eventos cronológicos del fin, el ángel destructor, la batalla por la mente, África detonante nuclear, el oscurecimiento global, nuestra redención se acerca, secretos desclasificados, el día del Señor, vida extraterrestre, el rugir del mar, Israel en estado de guerra, la operación de error, Jerusalén copa de vértigo, la operación de error, la industria de la manipulación, el antisemitismo. Escenario: Israel. La persecución del tiempo final hacia el nuevo orden mundial. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Transmisión especial desde la Proclama Profética 2024. Buenas noches, bienvenidos al Reloj de Dios. En esta oportunidad tenemos la ocasión de estar en vivo y en directo en nuestra Proclama Profética 2024. Vamos a dar inicio presentando a quienes estaremos hoy en vivo desde la ciudad de Guatemala, Explanada 5, para quienes no lo conocen. Antes que nada, ¿qué tal si le damos un cálido aplauso a quienes están en este hermoso espacio? Por favor, seguramente le reconocen a muchos de ellos. Muy bien, vamos a iniciar presentando a las damas. Y vamos a hacer acá inicialmente esta introducción. En el escenario vamos a tener dos rostros muy familiares. Tenemos a Paola Enríquez y Jimena de Enríquez aquí a mi derecha. Por favor, un aplauso para recibirles a ellas.
También nos acompañan 4 caballeros que por supuesto ustedes han de conocer perfectamente. Pastor Gemner Mendoza, el pastor Otto Cabrera y el pastor Agustín García, que viene desde México. Aplausos para ellos, por favor. Como saben, en cada episodio del Reloj de Dios hemos tenido un equipo grande, de verdad, detrás de cámaras, pero delante de las cámaras también muchas veces han visto el rostro de una persona a la que amamos mucho, mucho, mucho. Hermana Leti de Enríquez, que hoy está backstage. Un aplauso para ella, por favor. Backstage. Nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez, que prepara el Reloj de Dios, y que le saluda Elsa Mariana García. Apóstol, buenas noches, ¿cómo se encuentra hoy? Buenas noches, Elcita, buenas noches, hermanos. Muy alegre de estar acá con ustedes en este reloj gélido de Dios, ¿verdad? Es hermoso poder hacer un resumen de todo lo que hemos estado viviendo durante el año 2023, y vamos a entrar dentro de poco, aproximadamente unas 3 horas, al año 2024, que nos depara el futuro. Realmente nosotros debemos de entender que la inquietud del humano siempre ha sido conocer el futuro. Siempre, por X o Y razón, siempre el humano ha querido conocer el futuro. Y no me refiero solamente a tiempos antiguos, aquellos profetas que quizá ni siquiera eran, en lo que se me va calentando la garganta, me va a tener que aguantar unas cuantas tosidas. Cuando nosotros vemos en la industria moderna algunas cosas, se tienen que hacer proyecciones hacia el futuro. Por ejemplo, el departamento de producción de una fábrica tiene necesariamente que averiguar qué mercado va a crecer. O sea, es el futuro, ¿no? ¿Qué mercado va a menguar? ¿En dónde se debería de invertir? Eso no lo hacen de una manera mística, pero les interesa el futuro. Por tal causa, yo creo que nosotros deberíamos estar empapados en eso, porque nuestro Dios, dice la Biblia, que conoce el futuro, todo lo que va a pasar al final desde el principio, y Él nos lo declara, lo dice la Biblia. Entonces, esto creo yo, y lo dejó impreso en la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como antorcha, ¿verdad?, que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, bueno, estoy diciendo buenas noches todavía, Elcita, y saludando, ¿verdad? Pero yo les quiero comentar que hoy en la noche, en esta proclama sui generis, porque realmente nunca se había dado de esta forma, prácticamente trasladamos nuestros servicios aquí, hemos estado todo el día, la gente ha estado buscando al Señor durante todo el día, un buen grupo de los mismos, pero ahorita ya se nos acerca la proclama, ya el proclamar, el decreto, pero lo vamos a dividir en 2 partes. Una es el reloj de Dios. En el reloj de Dios creo que debemos de conversar con ustedes las inquietudes que existen de todas las noticias que nosotros vemos, porque recuérdese usted, miren, que los 4 seres vivientes que estaban allá en el libro de Apocalipsis tenían ojos por dentro y por fuera, y dice que sus ojos miraban hacia adelante y hacia atrás, o sea que miraban hacia 4 lugares, por dentro y por fuera, hacia adelante y hacia atrás. Pues ese no es el tema, ¿verdad? Pero es importante que miremos alrededor de nosotros qué es lo que está pasando en el mundo, y no solamente a nivel regional, pero tampoco descartar lo regional, porque nosotros estamos en ese escenario. Entonces, en este reloj de Dios vamos a conversar de los eventos que han acontecido durante todo este año, qué cosas incluso se profetizaron en base a la palabra profética más segura al inicio de este año que aún no termina, y las cosas que habrán de sucederle a la iglesia en el siguiente ciclo.
importantísimo, muy importantísimo. Algunos piensan que es solamente otro día, pero no, hermano, es un cambio de estación, es un cambio de tiempo que nosotros debemos de atenderlo, ¿verdad? Por eso, incluso el día viernes, me parece, estuve platicándoles a los hermanos, no con la abundancia que hubiera querido, acerca de cómo en los cielos, según el Salmo 19, Dios deja mensajes en constelaciones que marcan épocas, eras, y que por siglos, algunos han dicho la era de Acuario, la era de Géminis, pero que son eras que cambian. Los que no llegaron el viernes no van a creer que estoy hablando del horóscopo, pero estoy hablando de la Mazarot, que aparece en el libro de Job, capítulo 38. Entonces, Elcita, pues aquí estamos para continuar en este escudriñar de las noticias del día, que no cesan, y como lo hemos estado diciendo muchas veces, estas noticias son tan abundantes que convierten las noticias de la semana pasada en historia, ¿verdad? Y entonces es importante que incluso escarbemos esas noticias que ya pasaron, ¿verdad? Claro, apóstol. Por ejemplo, hay una noticia que fue dada hace rato, pero que ahora que se acerca la época otra vez, como que está nuevamente tomando validez, importancia. Y es el acercamiento de un cometa que los matemáticos y científicos calculan que va a pasar en el año 2029 entre la Tierra y los satélites. Los satélites que están alrededor de la Tierra. Pues es un espacio reducido, ¿verdad? No estamos diciendo entre la Tierra y la Luna, que eso ya sería bastante. Ellos calculan que me parece que se llama Ophidis, algo así, es una serpiente, así le pusieron el nombre. Es una noticia de años anteriores que como que la tenemos que desenterrar ahora porque viene en años posteriores. Entonces tenemos que analizar, preguntarnos qué es lo que está pasando, en dónde estamos parados y sobre todo, porque miren, hermanos, de nada nos sirve tener el conocimiento de las cosas si no tenemos el conocimiento de lo que tenemos que hacer. Por eso la Biblia dice que los hijos de Isaacar sabían discernir los tiempos y también eran expertos en conocer lo que Israel tenía que hacer. Es decir, pues si sabemos que el tiempo se acerca, como ministros, como pastores, también deberíamos de saber qué decirle a la gente que hagan, ¿verdad? Tal vez deberíamos decirle, huye por tu vida, o tal vez, hermanos, consagrémonos, ¿verdad? Porque la cosa se acerca a pasos agigantados. Entonces, por eso es tan importante que lo dividamos en dos, para hacer la proclama en 2 horas, 3 horas, no sé cuánto, y esto que debemos de conversar. Lo único que lamento es que no tengas abrigo, ustedes también, porque aquí está haciendo frío, ¿eh? No hay problema, pero no hay problema. aquí en el Bueno, calor del está bien, espíritu. es parte de la penitencia. Exactamente. Bien, les vamos a explicar un poco de la dinámica, aprovechando que hoy tenemos la oportunidad de estar con todos ustedes. Usualmente en el estudio somos unas 20 o 25 personas. Esta vez, Dios sabrá cuántos sabemos en este lugar, pero vamos a abrir la oportunidad de hacer de dos maneras las preguntas. La primera, si ustedes quieren desde su teléfono celular, pueden enviar una pregunta de temas escatológicos relacionados con las noticias para nuestro apóstol al más 502 5617 90 99. Lo repito, más 502 por si alguien está en el extranjero y quiere escribir, y luego 5617 90 99. Por otro lado, tenemos un equipo de jóvenes que también, apoyados por los servidores, está recogiendo las preguntas. Si ustedes tienen allí esa pregunta, le pueden dar el papel a él o ella, y luego las van a traer aquí con nuestros pastores invitados que les decían: Hemner Mendoza de Petén, el pastor Otto Cabrera de la ciudad de Guatemala y el pastor Agustín García de la Ciudad de México. Así que, y bueno, también tenemos acá a 2 invitadas especiales que pueden ellas comentar eventualmente o hacer una pregunta que les llegue a ellas. Apóstol,
aunque vamos a entrar un momentico ya en materia para ver ese resumen de noticias, se dijo, y es irónico por el clima que estamos sintiendo, que este es el año más caluroso del que se ha tenido registro, entre otras cosas, además de la devastación de la lluvia y los tornados que se han marcado claramente en las noticias en este 2023. Cosas que llaman la atención porque, de nuevo, como hemos mencionado, parece que la tierra nos está hablando. Sí, claro. Bueno, para alguien que está sentado aquí con este viento, no creo que sea el año más caluroso, pero así es. Porque lo que hacen es una especie de prorrateo, ¿verdad?, del aumento de la temperatura en el planeta, y eso nos conduce a conocer que la Tierra los polos se están deshielando. Los lugares en donde hay esas grandes reservas de hielo que vendrían a ser agua dulce se están terminando, ¿verdad? Se están terminando porque al caer al mar, pues ya deja de ser agua dulce, ¿verdad? Así que, algunos le dicen que es debido a la corriente del Niño, ¿verdad? Entonces, eso puede estar afectándonos, pero así hay otra multitud de cosas, ¿verdad? Absolutamente, apóstol. Y si le parece bien, para ponernos en contexto, vamos a presentar un resumen que ha preparado el equipo de producción para que vean algunas de las tantas noticias que investigó el equipo, pero también, apóstol, usted lo ha dicho más de una vez, hay noticias que no alcanzamos a poner porque vienen a tal velocidad que no nos da tiempo. Sí. Si quisiéramos hacer un recuento de las noticias del año, creo que no nos alcanza la noche, llegaríamos a la mitad de la noche de la proclama. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver el resumen y luego nuestro apóstol inicia con este resumen también, en donde él analiza las noticias de manera escatológica, y luego también tenemos preguntas que han llegado a nuestras redes sociales. Vamos, equipo de producción, adelante. ...2023... Dos terremotos de magnitud 7.9 y 7.6 respectivamente sacudieron el lunes 6 de enero el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria. El 3 de febrero del 2023, la población de East Palestine, Ohio, Estados Unidos, quedó impactada luego de que un tren de 150 vagones perdió el control, estrellándose y derramando productos químicos. Un supuesto globo espía chino pasa una semana sobrevolando el cielo estadounidense antes de ser derribado frente a la costa atlántica. El incidente agrava las tensas relaciones entre ambos países. Justamente el presidente de China, Xi Jinping, asestaba la segunda semana de marzo un golpe estratégico para quedarse en el poder 5 años más. Con una maniobra sin precedentes, logró que 3.000 miembros del Parlamento chino votaran por él de forma unánime. El tercer mes del año significó la quiebra para Silicon Valley Bank. La entidad que prestaba dinero al sector tecnológico se desplomó cuando sus ahorristas retiraron en masa $42.000 millones en solo 24 horas. El sector bancario mundial también tembló. El 14 de marzo, Estados Unidos anuncia el derribo de un dron de inteligencia tras ser alcanzado por un caza ruso, el primer incidente directo entre ambos países desde que comenzó la guerra en Ucrania. La comunidad de Rolling Fork, en Mississippi, es azotada por un destructivo tornado que dejó casas y edificios hechos polvo. Marzo cerraba con un tiroteo en una escuela cristiana de Tennessee. El tirador, un transexual de 28 años y antiguo alumno, mató a 3 niños y 3 adultos. 40 migrantes murieron tras desatarse un incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez, en México. En junio, cientos de incendios forestales arrasaron parte de Canadá, destruyendo todo a su paso y enviando un manto de humo a ciudades de Estados Unidos. Escuelas de la costa este cerraron, se afectó el tráfico aéreo y la calidad del aire. Julio comienza con violentas protestas en Francia tras la muerte de un adolescente de origen argelino-marroquí a manos de la policía. El joven de 17 años recibió un tiro durante una parada de tráfico.
so help you God. Hoy en Washington, los miembros de la Subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes escucharon durante más de 4 horas los testimonios de 3 testigos sobre sus experiencias con objetos no identificados y avistamientos en California. UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated. David Grush, exoficial de la Fuerza Aérea, asegura que el Pentágono tiene en su poder restos de naves alienígenas y que hacerlo público ha tenido un alto costo para él. La histórica ciudad hawaiana de Lahaina quedó reducida a escombros de la noche a la mañana. Mientras los bomberos extinguían las últimas llamas, las autoridades evaluaban la magnitud del daño. Una andanada de cohetes lanzados desde Gaza sorprendió a Israel en la madrugada del 7 de octubre, mientras combatientes de Hamas cruzaban la frontera para matar, violar y torturar. Fueron más de 1.200 las víctimas mortales y al menos 240 los secuestrados, según cifras del gobierno de Israel. Las imágenes de un ataque artero durante un festival de música al aire libre recorrieron el mundo. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró la guerra, prometiendo que su enemigo Hamas pagaría un precio sin precedentes. Estados Unidos apoyó su legítimo derecho a la defensa. Hoy la guerra continúa. Acapulco recuerda el día 25 de octubre como uno de los peores de su historia. El potente huracán Otis impactó la costa del Pacífico mexicano, matando a por lo menos 50 personas y causando daños de miles de millones de dólares. El líder norcoreano Kim Jong-un pidió a su partido acelerar los preparativos para la guerra, incluyendo su programa nuclear. Sus comentarios se dieron una semana después de que Kim advirtiera que su país no dudaría en lanzar un ataque nuclear en caso de ser provocado con armas atómicas. Ucrania denuncia que Rusia lanzó 122 misiles y docenas de aviones no tripulados contra objetivos ucranianos, matando al menos a 30 civiles en todo el país, en lo que un oficial de la Fuerza Aérea calificó como el mayor bombardeo aéreo de la guerra. La policía dijo haber registrado 51 bombardeos de las fuerzas rusas en los que fueron alcanzados edificios residenciales, instalaciones sanitarias, una escuela, una iglesia y edificios comerciales. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Israel ha atacado una base de Hamas en el sur de la franja. En las imágenes compartidas por las fuerzas de defensa de Israel se ve la operación que llevaron a cabo en Kirbat Iqsa, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Rafah, donde, según dijeron, había una base de Hamas. La tensión por el Esequibo escala. Nicolás Maduro considera una afrenta a la soberanía venezolana la llegada de un buque británico a las costas de Guyana, por lo que ordenó a más de 5.600 militares participar en un ejercicio defensivo en la frontera de ambos países. NASA proyecta un evento espacial para el 13 de abril de 2029. En 2004, la NASA descubrió el asteroide 2004 MN4, mejor conocido como Apophis, que permaneció perdido durante un tiempo. Ese día, el asteroide 2004 MN4 sobrevolará la Tierra a solo 30.000 kilómetros de altura sobre el suelo. En comparación, los satélites geoestacionarios orbitan a 36.000 kilómetros. La fecha del impacto, abril 13, 2029, indica la NASA. Bien, como dijimos al inicio, son apenas algunas de las noticias que destacaron en este 2023. Apóstol, y ahí estaba justamente del satélite que usted estaba hablando, de esta situación que se da también fuera de la Tierra, pero que puede tener un impacto con ella. De todas las noticias que ahora mismo vio, ¿cuál le llama más la atención y por qué? Bueno, sí, esta última noticia, incluso en la plática yo les pedí a los hermanos que la añadieran en el reporte por la importancia que merece. Hay otras noticias que no se han visto, pero que deberían de ser consideradas, que el equipo de investigación está constantemente analizando lo que sucede alrededor del mundo, y una de ellas que no aparece ahí, ya voy a contestarte tu pregunta, una de ellas que no aparece ahí es que los niños, hijos de musulmanes que nazcan en Bélgica, ya no son ciudadanos belgas. Hay una ley ahora
que dice: lo siento mucho, ustedes ya no son ciudadanos aunque nazcan ahí, ¿verdad? Eso sería como que, digamos, para solamente plantear un ejemplo, sería más o menos como que aquí alguien dijera que por tu religión tus hijos no tienen la nacionalidad de guatemaltecos, ¿verdad? Digamos, nacieron, ponete que fueran evangélicos, ¿verdad? Papá y mamá evangélicos, y nace el muchachito, no es ciudadano. Es solamente que esto es allá en Bélgica como consecuencia de la invasión musulmana. Entonces a mí me parece que eso es bien complicado, porque realmente es una situación que no es de libertad, no es de lo que se llenan la boca todos o casi todos los países europeos diciendo que son democráticos y todo eso. Les quitaron, y Holanda va por ese camino. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Para criticar? No, de ninguna manera, aunque un poquito sí. Sí, porque son metiches aquí con nosotros, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Ya les dije que no me metan en líos ustedes a mí, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo veo es la polarización que hay en el mundo. En el mundo hay una polarización. Cuando hablo de polarización, el mundo está dividido en extremos. En extremos. No hay nadie, no hay un fuerte grupo que esté a la mitad. O es blanco o es negro. Estoy hablando en el sentido simbólico. O es de izquierda o es de derecha. Estoy hablando en el sentido simbólico y no político. Son extremistas, ¿verdad? Entonces el mundo está polarizado. Y digamos este año, este que estamos viviendo, hubo elecciones en muchos países que llevaron a extremos en su mismo país. Y el otro año, este 24 que recibimos en no sé cuántas horas ya, más o menos 2:30. Exacto. La mitad del planeta va a estar en elecciones. Eso nunca se había dado. Es decir, que 4,000 millones de personas van a estar yendo a las urnas en los países más poderosos, en los países más poblados, que ahora ya es la India. La India es el país más poblado, ya alcanzó a la China y la dejó atrás. Van a elecciones países poderosos como Estados Unidos. Es impresionante. Entonces eso va a causar polarización. Y la polarización, digamos, ya al decir que un muchachito de padres musulmanes no puede ser ciudadano del lugar en donde nació, hace que se polarice más por situaciones religiosas. Entonces aquí salta a la vista, para no el lector no muy común, ¿verdad? Pero salta a la vista que va a haber un problema de tipo religioso debido a la polarización. Eso, hermanos, disculpen, lo vamos a estar viendo dentro de poco. De hecho, aquí en nuestra nación se ha empezado a ver eso también. Entonces hay una polarización. Pero tú me preguntabas cuál era la noticia que más me llama la atención. Lo que pasa que yo te dije una que no estaba acá, ¿verdad? Y que, por cierto, hicimos un programa acerca de eso. La noticia que me tiene más impresionado es que el 7 de octubre, para la finalización de una fiesta judía, Hamás haya invadido Israel, matando, violando a tanta gente, matando niños y secuestrando a más de 250 personas para llevárselos a los túneles que tienen en la Franja de Gaza. Pero lo que más me asombra es que haya gente protestando a favor de los palestinos, en vez de decirles que suelten a las gentes que tienen prisioneras. En vez de decirles eso, protestando contra Israel, que tiene todo el legítimo derecho de defenderse, porque si no los van a aniquilar.
Entonces esa es una de las cosas que más me llama la atención. También tenemos otra cosa. Ahorita te devuelvo el mic. Pero me llama la atención, hablando de las fiestas, que un eclipse que no es muy común se va a dar este año 2024 con una de las fiestas judías, el mismo día que empieza la fiesta judía, ese eclipse. Y cuando esas cosas suceden y se dan de esa manera, se marca una situación feroz. Cuando miramos qué pasó cuando hubo eclipse, cómo estaba, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y lo miramos con eclipses, es impresionante el eclipse anunciando lo que estaba sucediendo. Tiene una relación directa. Tiene una relación directa, y como lo hemos dicho y lo decíamos el día viernes, la Biblia dice que desde las estrellas pelearon contra Císara, como que los astros tienen mucho que ver, ¿verdad? Y para que haya un eclipse se necesita, pues, los astros, ¿verdad? Entonces, solo quiero, vaya para devolverte el micrófono y dar participación aquí a mis hermanos, porque como que ya se me calentó la garganta y también el corazón, ¿verdad? Entonces, nos alegra mucho eso. Sí, gracias. Yo creo que esa es la noticia más importante, y la dijimos hace un año. Hace un año yo les dije acá, y el que no lo crea lo puede buscar porque está grabado, que Abraham nació en 1940 años después del primer Adán, e Israel nació 1940 años del postrer Adán, y que cuando Abraham cumplió 75 años salió de Harán, y que cuando Israel cumpliera 75 años iba a tener una situación grave que yo no sabía cuál era, pero que no era común, y era en el 2023. Entonces, ahora que viene este eclipse y que tiene esa relación directa con esta fiesta judía, me temo que los días de la semana septuagésima de Daniel se acercan a pasos agigantados. Ahora, cuando digo me temo eso, es porque la mayoría de gente no está empapada de eso. Cristianos. ¿Por qué razón? Porque la semana 70 de Daniel no es para los cristianos. La semana 70 de Daniel, conocida por nosotros como la gran tribulación, como el día de la venganza, como el día de la ira, como el día del Señor, como el día del lobreguez, como el día de la angustia de Jacob, es para Jacob, no para la cristiandad. Pero van a haber cristianos metidos ahí. ¿Por qué razón? Porque no quisieron atender el llamado constante escatológico de los hijos de Isaacar para que ellos pudieran salir de ahí. Así es, apóstol, usted lo ha mencionado varias veces, y tal y como decía el apóstol también, pues la intención es que en este programa podamos dar oportunidad a que muchas personas pregunten, y lo que hizo el equipo es que reunió varias preguntas para tratar de consolidarlas y a la vez dar respuesta a muchas personas, así que puede ser que alguna duda que ustedes tengan la puedan ver reflejada acá en las preguntas de la audiencia. Empiezo con esta, mi estimado apóstol. Si no se escucha algo, por favor nos dicen para que lo podamos repitar. Pero ustedes sí están aquí, ¿verdad? Perdón, es que yo me puse a platicar aquí con los hermanos, entonces están calladitos. Pero sí están calladitos y así, emponchaditos, pero seguros que se van con el Señor. Yo me voy con Él, yo no me quedo. ¿Dónde está el teclado? Vení, canta eso para que los hermanos entren en calor. Muy bien. ¿Empezamos con eso o quiere que le haga la primera pregunta? Empezamos con Hazme la nuestro pregunta hermano. en lo que aquel llega al teclado. Sí, ¿verdad? Aunque es rápido. Muy bien, veloz, en lo que consigue. Tiene Muy bien. raudo y veloz. Vamos entonces con la primera pregunta. Es que mucha seriedad, ¿verdad? ¿Cómo dice? Mucha seriedad con los hermanos. Sí, digo yo. hoy están más serios de lo normal, pero creo que es el frito, bueno, y el cansancio, porque desde muy temprano se veía este lugar lleno de verdad del dron que han estado manejando. Pero no ha dado todos, una fíjate. vista panorámica. No todos. O sea, Oh, claro. No, y hace un momento estaban danzando. Sí. Eso fue muy lindo. Yo creo que estás listo, ¿no? Para que entremos en calor. Bueno,
Primera pregunta. Sí. Muy bien. ¿Podría hablarnos de cuál es la diferencia respecto a la perspectiva bíblica y secular sobre el nuevo orden mundial? ¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva bíblica y la secular sobre el nuevo orden mundial? Saludos desde Los Ángeles, California. Bendiciones, hermanos. Bueno, es bien importante esa pregunta porque a veces nosotros anatemizamos un nombre, y en este caso el orden mundial, pero porque sabemos que hay detrás. Pero realmente el orden es necesario, no hay para dónde. Y si es mundial, también es necesario. A ver, por favor, no me van a criticar, solo déjenme. Por ejemplo, alguien está huyendo, lo persiguió la policía en su país porque es un criminal y se va a otro país, pero en el orden mundial la policía tiene los nexos y los tribunales también. Entonces, como es un orden mundial, lo agarran en cualquier lugar, no se les escapa, ¿verdad? Entonces, el orden es bueno, definitivamente. El orden es bueno. ¿Ya está listo o no? Dale pues. El orden es bueno. Y el orden mundial, mira, otro ejemplo. Con mucha pena voy a decir esto. Con mucha pena. Para nosotros, los guatemaltecos, tengo que decir esto con mucha pena. Nosotros les llenamos de plástico las playas a los hondureños. Es triste y vergonzoso que toda la basura que echan todas las gentes que no tienen la conciencia ciudadana y tampoco la educación para dónde reciclar, la tiran a los ríos se le dan al Motagua, el Motagua llega y las playas hondureñas son un asco de basura guatemalteca. Entonces, si el orden fuera mundial, eso se solucionaría, porque los que primero protestarían serían los afectados, aunque protestan, pero nadie les hace caso. Y entonces se podrían dilucidar ese tipo de cosas. Entonces, desde el punto de vista secular, el orden mundial es bueno, pero cuando ya lo vemos y lo llevamos a las demás instancias, es que esto es bien tremendo, ese tema es bien tremendo. Ya estás, ¿va? Cantémosle, entonces después te voy a decir. También le voy a pedir que mire hacia el cielo, hacia donde usted va a ser levantado, y con toda su voz lo diga así: pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, los vivientes que permanezcamos seremos arrebatados al encuentro con el Señor. Su voz fuerte: yo me voy con Él, yo no me quedo. Preparémonos, Él viene pronto. En las nubes Él vendrá, grite, y nos llevará. Y yo me voy con Él, yo no me quedo. Preparémonos, sí. Preparémonos, Él viene pronto. En las nubes Él vendrá, grite, y nos llevará. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto nos vamos? Pues preparémonos. Es parte de lo que estamos haciendo acá. Acá no venimos a pasar el día porque es que, hermano, en la casa todos son bolos y chupan y entonces tengo problemas, ¿ah? Entonces mejor me vengo aquí con los hermanos que no son tan bolos y entonces no, ese no es el asunto, es venir y prepararnos. Y por eso es el gran esfuerzo que usted hace, porque este es un esfuerzo físico, porque el Espíritu le pide
¿verdad? La carne es débil, pero el espíritu pide. Pero entonces voy a seguir, voy a seguir con el ejemplo que venía dando, porque tú me dijiste que la diferencia. Miren, les voy a presentar otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que la esclavitud es mala? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que esa historia que tiene la raza afroamericana en la nación estadounidense, sobre todo, es vergonzosa? Que hubiese, digamos, por ejemplo, Muhammad Ali ganó una medalla olímpica de box y le hicieron una celebración en uno de los hoteles más importantes del lugar, y no lo dejaron entrar por la puerta principal, sino que por la puerta de servicio, por ser negro. ¿Cuántos están de acuerdo que eso no está bien? No está bien, ¿va? ¿Cuántos están de acuerdo? No está bien, ¿va? Bueno, entonces, otra cosa. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que las mujeres, a ver, déjenme explicarlo de otra manera? ¿Sabía usted que las mujeres no podían votar en Estados Unidos hasta 1940, me parece? ¿Ah? 40, sí. En la década de los 40, las mujeres no podían ir y emitir su sufragio. ¿Cómo les parecería a ustedes que les hicieran eso ahora? Oh, hermano, ¿cómo va a ser? Entonces, batallaron por eso. Y gracias a Dios, pues lo consiguieron. Estoy de acuerdo. Los felicito. Que Dios los bendiga. Pero eso, cuando se empezó a magnificar, le dio alas al movimiento gay, homosexual y del feminismo. O sea, se fue al otro lado. Entonces, el nuevo orden mundial es bueno cuando se hace con propósitos bien claros, definidos, pero ya cuando empiecen a avanzar y empiecen a decir, no, mejor solamente una religión. Entonces ahí ya no es. Entonces esa sería la diferencia que yo lo veo. No sé si mis hermanos quieren decir algo, perdón. ¿Quieren aportar algo ustedes, hermanos? ¿Quieren decir algo? ¿No? ¿Pastores? Sí, no. ¿Señoritas? Solo, apóstol, para poder alimentar un poco lo que estamos viviendo con Israel, ¿verdad? La situación tan complicada que se encuentra Israel, que prácticamente son 3 frentes lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Sí. Un frente con Líbano al norte, ¿verdad? El otro frente que se está abriendo ahorita con lo concerniente al estrecho de Mandev, que vendría siendo la entrada al canal de Suez, con los hutíes en Yemen, que es un segundo frente, y un tercer frente que se está viviendo, que prácticamente es el que más conocemos todos, que es en la franja de Gaza, ¿verdad? Esto lo que viene a hacer es aumentar la tensión comercial, la ruta comercial a nivel mundial, trayendo un posible incremento en los costos de lo que viene el próximo año, ¿verdad? Teniendo que los barcos, todos los barcos petroleros y todos los barcos de carga, que pasar por el Cabo de Buena Esperanza, ¿verdad? Que sería el sur de África, ¿verdad? Sí, sí, creo que es bien importante esa acotación, porque esa es una de las cosas que creo que se esperan para el próximo año: incremento de los combustibles fósiles. Y claro, como platicábamos con los hermanos, yo les digo, aunque eso está fríamente calculado, ¿eh? De alguna manera, porque toda la mente de la humanidad o de los que están dirigiendo la humanidad ahorita es que para el 2030, por ejemplo, 2030, en Europa no hayan autos de combustión de este tipo, de gasolina, sino que va a ser todo eléctrico. Entonces, eso está dañando un montón de situaciones y eso pues va a incrementar. Amén. Sigamos entonces. Sigamos con las preguntas. Recuerden que pueden seguir enviándolas o al número de WhatsApp que les di hace un momento. Esta pregunta es muy sencilla, pero lo hemos mencionado en otros programas, así que lo que dirá usted será como una especie de especificación. ¿Quién es el gobierno único? ¿Quién o qué es el gobierno único? Sí, está íntimamente ligada con lo que platicamos del gobierno del nuevo orden mundial, ¿verdad?
El gobierno único tiene que, la Biblia lo describe tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel con bastante precisión, pero en el libro de Daniel dice que va a haber un gobernante que va a destronar con intrigas y con audacia a todos los demás gobernantes. Se le llaman el cuerno pequeño y se hace gigantesco, y ese es el que va a tomar al final de cuentas el control. En el libro de Apocalipsis se dice que los 10 reyes le entregan su poder a ese personaje. 10 es un número simbólico que no necesariamente representa 10, sino que 10 quiere decir totalidad. Y esos reyes, como lo hemos platicado en este programa, no son necesariamente reyes de naciones, sino que son grandes empresas que tienen el control de todo el mundo. Mineros, empresas de alimentación, empresas de agricultura, y todas las empresas estas bélicas, la farmacéutica, industrias, esas son. Entonces ese va a ser el gobierno único, y es el que le dan precisamente al anticristo. Y ese día se interpreta entonces como la totalidad de ellos se van a rendir. Sí. Muy bien. Porque esa es la forma como pueden doblegar al resto de la humanidad. Claro. Pero hay una salida. Que nos vayamos. Sí. Esa es la salida. Exacto. Yo no sé si usted la cree, pero hay una salida, hermano, y es que nos vayamos de aquí. No de la explanada, pues, ni de Guate, sino que nos vayamos de la tierra para que se cumpla ese pasaje tan lindo que todos apreciamos tanto de Malaquías capítulo 4, donde dice: porque viene el día ardiente como un horno, en donde el Señor quemará a todos los que hacen maldad, no les dejará ni raíz ni rama el día que viene, dice el Señor. Pero a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia con la salvación en sus alas, y saldréis. Denle un aplauso. Y saldréis, y saldréis, saltaréis como becerros de la manada. Apóstol, esta pregunta la ha contestado en otros programas, pero como había muchas personas haciéndola, por eso la vamos a repetir. ¿El nuevo orden mundial iniciará cuando el anticristo aparezca, o iniciará planes y él aparecerá después? La Biblia lo que dice es que primero viene una apostasía generalizada y se manifiesta el hijo de iniquidad. Eso nos da a entender que ese hijo de iniquidad es el que va a formar su propio gobierno, ¿verdad? Entonces ese nuevo orden mundial tendría que ser un producto de él, ¿verdad? Muy bien. El anticristo edificará una estatua, así como en el sueño de Nabucodonosor, y de ser así, será realizada con inteligencia artificial o tecnología 3D, ya que ésta podrá ser vista desde distintos lugares a la vez. Sí, es interesante esa pregunta, hermano. Sí. Porque nunca la humanidad había estado tan cerca de que se cumpla una profecía así de manera tecnológica. Pero ahora con la inteligencia artificial, dragones hacen, hermano. Dragones que vuelan sobre estadios y bajan en medio de la gente. Imagínense una imagen de esa índole hecha a nivel mundial para que todo el mundo se postre y diga: ¿quién como la bestia? Pero repito, no tienes por qué estar aquí cuando eso suceda. Deberíamos de haber salido antes. Eso es bien preocupante. Eso es bien preocupante. Porque, mire pues, pregúntele usted al que está a la par suya para que se le vaya el frío. Pregúntele pero sí me ayuda a predicar, ¿ah? Pregúntele: ¿cómo te ves dentro de 10 años? Sí, yo sé que algunos dijeron sin pelo, ¿ah?
Panzón, diría otro, ¿verdad? Pero ¿cómo te ves? Me refiero, ¿qué estás planificando para dentro de 10 años? Deberíamos de tener un plan de qué es lo que estamos para 10 años. La proclama profética 2033. Pero realmente, ¿será que vamos a estar acá? Porque ahí tendríamos que analizar algunas cositas. Por ejemplo, lo primero que tendríamos que analizar es, para poder contestar la pregunta, ¿qué edad tienes ahorita? Dentro de 10 años, ¿cuánto vas a tener? ¿Cómo te ves? Viejito, hermano Sergio. Entonces, ¿y no será que ya no vamos a estar acá? ¿Podría existir esa posibilidad? ¿Sí o no? Podría. ¿Cómo te ves? En el cielo, dígame. En el cielo. Denle un aplauso al Rey bendito. En el cielo. En el cielo me veo. Bueno, me voy a acercar al calentadorcito. Apóstol, como se trata de un programa en vivo y con interacción, le quiero dar la palabra a las chicas. Ellas también tienen preguntas por allí. Jimena, tú tienes una pregunta para el apóstol. Siempre acerca del orden mundial y relacionándola, ¿a cuánto tiempo aproximado estamos del arrebatamiento en relación al orden mundial? ¿Cómo se está dando el orden mundial? Yo quisiera decir que lo sé, pero no lo sé. Y si lo supiera, no se lo diría, porque no me creería, solo le estorbaría. Ahí que vine hablando en verso, creo yo con todo mi corazón que estas son cuestiones que las vamos a saber por revelación. Mire, ojo con esto. Nosotros nos regocijamos, Adelante. Nosotros nos regocijamos en el estudio de la palabra, en hacer cálculos, porque la Biblia dice, el que tiene entendimiento que calcule, en hacer números, porque Daniel entendió leyendo Jeremías que el tiempo de las devastaciones de Israel había llegado a su fin. Pero no es por cálculos, es por revelación. Porque para empezar, un montón de nosotros ni siquiera sabemos hacer bien los cálculos. Cálculos renales tal vez tienen algunos, ¿verdad? Pero no. Entonces tiene que ser una revelación a todos. Bueno, a ver, dije a todos y tal vez me confundí. Porque la Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu, pero dice a los que le aman. Entonces enamórate del Señor y Él te va a avisar. Hermano, la Biblia dice, hay un pasaje que dice, por torpe que sea, no tropezará. Por tuntún que seamos, nos va a agarrar el Espíritu Santo y nos va a decir, no es así, hombre, no es así. Pero es que en internet dice, internet ni que 8 cuartos. Te lo voy a decir. Entonces yo diría, yo tengo mi percepción, pero diría que cada uno la vamos a llegar a tener. Pero yo sí no creo que en 10 años yo me mire de la edad que tengo ahorita más 10 o más 502, como dijiste aquí que venía de llamar. Yo pienso que nos vamos a ir. Ahora, si no nos vamos, no me va a venir a alegar dentro de 10 años. Usted dijo hace 10 años, en el 2023, y mire, es el 2033 y no nos hemos ido. Porque entonces yo le voy a tener que decir, la esperanza no avergüenza. Y tengo esperanza, me voy. Yo me voy. No me quedo. Amén. Bien. Antes de ir a una pregunta del público, Paulita, te quiero dar a ti el espacio para que hagas la pregunta siguiente.
Gracias, Elcita. Apóstol, justo hay una pregunta que dice, el Señor que revelará a sus siervos la hora de su venida. ¿Cómo se podrá dar esa revelación? Bueno, tenemos un ejemplo allá cuando el Señor va a resucitar a Lázaro. Es un ejemplo tremendo. Lázaro está muerto. La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor regresa a Betania y entonces manda a llamar a María, pero la manda a llamar por medio de Marta. O sea que se le tuvo que haber presentado a Marta, y Marta es figura de los siervos. Entonces se le presentó a los siervos y le dijo: llámame a tu hermanita. Entonces Marta fue y le dijo: María, el Señor está aquí, quiere hablarte en la iglesia. Entonces Dios le va a hablar primero a los siervos, y los siervos le van a llevar las evidencias a la iglesia, y la iglesia se va a levantar y va a ver aquel milagro extraordinario de un hombre que tenía 4 días de muerto y que el Señor lo levanta. El misterio de la resurrección es aquel en el que está basada nuestra fe, según dice la Biblia. Dice la Biblia: si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es entonces nuestra esperanza. La revelación, viene una revelación apocalíptica, una revelación por medio de la palabra, una revelación en sueños, una revelación. Miren hermanos, no me voy a juzgar, me promete que no me va a juzgar. Les voy a contar una cosa. No, mejor no. ¿Cuál es la otra pregunta? No, ahora la cuenta, ¿verdad? Por favor. Sí, se los cuento. Mire pues, ¿alguno de ustedes tiene algún familiar cristiano que ya se murió? Quiero ver, levante su manita. Muchísimos de ellos van a regresar para advertirte, porque está escrito: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego, pero no dice cuánto tiempo. Entonces, ¿qué haces tú si te pasa lo mismo de Mateo 27, que un día estás todo desanimado en tu casa, que no te sale nada, compraste frijol y le salió gorgojo, es salado, y de repente te aparece esa personita que se fue hace ratos y te dice, qué sé yo, si era tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu cónyuge. Dice: tranquilo, me acaban de dar permiso para venirte a decir que ya está preparado todo, que te arrepintas, que te arregles, porque el Señor viene por ti. Es más, denle un aplauso al Rey bendito. Pero mire pues, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Quiero que me conteste con todo su corazón. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido una experiencia así? Que se le presentó en sueños ese que ya se fue. Pero fíjese que me está contestando delante de Dios. Quiero ver las manos. ¡Hala! No puede ser. ¿Y qué te dijo? No te oigo. Se le presentó y le dio un fruto. Sí, pero ¿quién? O sea, se te presentó, te dio un fruto. Pues para mí no me causa incredulidad, porque creo que esas cosas se van a dar conforme el tiempo. Es que, hermano, mire, esto no se va a poder manejar de otra manera si no es sobrenatural. No se va a poder manejar así en frío, intelectualmente. No se puede.
Tiene que ser algo extraordinario, ¿verdad? Bueno, dejémoslo ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Me quedan 3 minutos, Padre 3 santo, minutos para Dios la hora. mío. Tengo una pregunta ¿Para proclamar de alguien de o qué? acá. 3 minutos para la hora, exactamente. ¿Para 4 proclamar? minutos para las 10. ¿Ah? 4 minutos para las 10. 4 para las 10. Ah, bueno, estamos bien. Vamos bien, muy bien. Todavía Vamos no con la está siguiente los pregunta. tamales, todavía no. Todo bien. Dice, ¿con quién tiene relación la guerra de Israel? ¿Con Gog y Magog o Armagedón? Perdón, ¿me la puedes...? Con gusto. ¿Con quién tiene relación la guerra de Israel? ¿Con Gog y Magog o Armagedón? Se hicieron la pregunta de una manera diferente. ¿Qué relación tiene la guerra de Israel con Gog y Magog o Armagedón? Un cafecito por acá, por favor. Gracias, solo para... Muy bien, es apóstol. que se enfría rápido. Tenemos que entender que Armagedón está en el valle de Megido. Megido es en hebreo y Armagedón es en griego. Eso está en un valle que está en Israel. Mientras que Gog y Magog se refiere a Rusia y los países del norte, que están totalmente en el norte. Entonces, no tienen relación entre sí. Pero la guerra de Gog y Magog se divide en varias etapas. Hay una terrenal que es Rusia atacando a Israel y hay otra que se da al final del milenio, que las entidades que manejaron a esa nación para atacar a Israel se vuelven a enojar, ya no solamente contra Israel, sino que contra toda la gente que quedó en el milenio. Entonces, pero son las naciones del norte, sobre todo de Rusia, ¿verdad? Muy bien. Vamos con una pregunta que llegó por las redes sociales. Saludos desde Honduras. ¿Cree usted que la Agenda 2030 es planificada por el nuevo orden mundial? Y pregunto si la venida de nuestro Señor Jesucristo será antes de esto. Mira, definitivamente la Agenda 2030, por eso está en un estira y encoge. La Agenda 2030 está en un estira y encoge porque la quieren poner y los demás se oponen. Y es un estira y encoge. No la ponen, sí la ponemos. Por poner solamente un ejemplo, en Brasil, Lula da Silva y también Bolsonaro, dos extremos. Uno inhabilitó lo que el otro había hecho y después le dan el poder al otro para que inhabilite, y ahí donde surgió en el Foro de Sao Paulo, ¿ah? Entonces es una agenda para proponer la legislatura de ese nuevo orden mundial. Sí tiene que ver. Yo me asombré mucho, estuvimos predicando en Madrid y me asombré mucho que los hermanos me llevaron por un lugar y le tomé fotos, hombre, pero no se las tomé bien porque no soy buen fotógrafo. Pero decía Ministerio de la Agenda 2030. Ministerio de la Agenda 2030. O sea, tienen un ministerio para procurar que se cumplan todos los acuerdos de la Agenda 2030. Pero hay un estira y encoge, porque por ejemplo, digamos ahorita en Argentina, al quedar el nuevo presidente, se voló habían 23 ministerios y ahora solo tiene 9. O sea, así, los he hecho. Y dentro de ellos habían ese tipo de ministerios, ¿no? Entonces es un estira y encoge, es una pelea, es una polarización. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y por eso dice es la respuesta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Sí, cierto, apóstol. Pastores, ¿tienen ustedes alguna pregunta a la mano o un comentario que quieran hacer? Adelante. Sí, Gemner. Sí, apóstol. Con relación a lo de las señales en los cielos, lo que estábamos platicando sobre Apophis, en la manifestación de todo lo que significa. Yo hice una pequeña investigación aquí y dice que Apophis es la adaptación al griego del dios egipcio Apep, que significa el destructor. ¡Hala! O dios del mal, dice. Wow. Y la destrucción. Abadón, vamos. Apolión, Abadón y Apep. Señor, reprenda al diablo. Y la destrucción que habitaba en las tinieblas eternas y por las noches intentaba destruir al sol. Dice,
colisionaría con la Tierra el 13 de abril de 2029 con una probabilidad del 2.7%. A la nombre, Padre. Pero, bueno, escucha esto, dice, es una serpiente gigantesca, dice, inmortal y poderosa, cuya función consistía en interrumpir el recorrido nocturno de la barca solar conducida por Ra y defendida por Set, para evitar que consiguiera alcanzar nuevo día. Dice, para ello empleaba varios métodos, atacaba la barca directamente o culebreaba para provocar bancos de arena donde... Esos que culebreaban sí conozco de un montón. Sí. No es nuevo. Todo ello tenía una finalidad, romper la Ma'at, que era un orden cósmico. Entonces, también es conocido como el dios del caos, el asteroide que pasará muy cerca de la Tierra. Entonces yo veía esto como la manifestación, ¿verdad?, de las señales en los cielos, ¿verdad?, lo que pasó en Génesis 11, cuando hicieron la Torre de Babel, y no se trata de lo que dice lleguemos al cielo, sino que veamos una cabeza en los cielos, dice, ¿verdad? Y cómo eso cómo abarcaría eso. O sea, esta ya sería una pregunta, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, recordémonos que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 8, aparece estrellas cayendo sobre la tierra. Entonces, digamos, hay una que se llama Ajenjo, ¿ah? Entonces, yo lo que me pongo a pensar es, va a haber ese tipo de situaciones. Porque constantemente a la Tierra nos caen muchos meteoritos. Lo que pasa que la capa que cubre la Tierra protege. Es como un escudo. Pero nosotros entendemos que hay lugares en el planeta, en Rusia, en México creo que hay, en donde han descubierto asteroides, aerolitos pequeñitos que penetraron sobre la Tierra. Ahora imagínate que es uno del tamaño de un estadio. Eso es lo que Dios nos guarde, ¿va? ¿Tú? Es que qué precisión la de Dios, ¿va? Entonces, el propósito no es para que te asustes. La segunda parte, no del reloj de Dios, sino que en la proclama te voy a decir lo que le espera a la iglesia en medio de ese dantesco futuro, porque recuérdate, la Biblia lo dice, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones, mas para vosotros, aleluya, nacerá la luz del Señor, va a haber una iluminación, así que recibe esa bendición. No es, hermano, no es solamente para medio animarte, es la realidad, pues. Esa es la realidad, lo que Dios permitió. Cita, yo creo que no es por el frío, pero sí por el reloj, que deberíamos de ir cerrando. ¿Le parece si contesta una pregunta más del público, si tuvieran allí las chicas? Si no, yo tengo acá varias aún. Alguna que no hayamos mencionado y así ya nuestro apóstol nos va dando las conclusiones. Ahí ya me toca proclamar. Tenemos una pregunta muy interesante acerca de la operación de error. ¿Cómo ayudamos a alguien que está envuelto en la operación de error a que despierte a la urgencia de prepararse? No se puede. Es que la única forma es suplicándole a Dios. Es que, hermanos, miren, pues la operación de error la envía Dios y es un castigo. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así como vemos que Dios en algún momento envió un espíritu de discordia entre Abimelech y el pueblo que gobernaba, así como vemos que el Señor, eso no lo digo yo, envió un espíritu de mentira para aquel rey que fuera destruido. Así el Señor envía una operación de error para los que no amaron la verdad. Entonces, si esa persona ya cayó en la operación de error, habría que determinar eso, ¿ah? No podemos decir fulano está en la operación de error,
porque eso sería sentenciarlo. Lo que tenemos que hacer es orar, gemir, suplicar, decirle, mire, por cierto, ahora que digo orar, gemir, suplicar, mañana a las 5:30 no vamos a tener oración porque los hermanos tienen que desarmar aquí y han trabajado mucho. Entonces hasta el miércoles nos juntamos 5:30 de la mañana. Hoy no va a creer que nos agarró el dedo a la puerta o qué sé yo, ¿verdad? O que vamos a recibir el año sin oración, porque hoy mismo vamos a orar a las 12:01. ¿Pero qué le estaba diciendo antes de este anuncio? De la operación de error. De la operación de error. No se puede. Si es operación de error, ya cayó. Y antes de esa operación de error, podríamos decir que está la apostasía generalizada, y podría entrar en eso antes la persona de caer en una operación de error. Sí, ahí tendremos que ver las tres formas, ¿verdad? Herejía, blasfemia y apostasía. Y que las tres son reversibles, pero hay dos que son irreversibles, dependiendo de cuál sea su grado. Entonces ahí sí hay un rescate. Pero la operación de error, que el Señor nos ayude. Miren, hermanos, el mundo ha estado trabajando en la operación de error de una manera impresionante. Por eso nosotros no podemos confiar incluso en las fuentes de información comunes que nosotros no podemos corroborar. Cualquier noticia que a usted le den, corrobórela. ¿Perdón? La ventana de Overton, ¿va? Sí, la ventana de Overton. Pero es que, mira, hermano, se lanzan tantas noticias falsas que uno tiene que tener de alguna manera un tipo de desconfianza y decir, no, lo siento mucho, yo voy a investigar eso. Eso es lo que hacían los bereanos. Padre, ayúdanos, por favor. Permite que en nuestro corazón exista un amor por la verdad, Señor, de tal manera que la operación de error no tenga absolutamente nada que ver en nosotros, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en el nombre de Jesús, en el cuerpo de Cristo, Señor, que te ama, que tú te compraste con tu propia sangre. En el nombre de Jesús, que se abran los oídos y los ojos espirituales, y que, Señor, aquellos que todavía no comprenden la profundidad de la importancia de la escatología, yo te pido que por medio de sueños, tú les hables, y te ruego que tengan experiencias como las que ya platicamos. Envía tú, Señor, espíritus de justos hechos perfectos para poder orientar en el nombre de Jesús, sin que sean supervisados, desde luego, siempre por un hijo de Dios, por un hombre de Dios, pero sobre todo que sea supervisado por el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito, y vamos a dejar el lugar a los hermanos que les toca la alabanza. ¿Dónde están? Me parece que ya va a venir ese grupo. Muy bien, ya está justo, está listo por acá. Bien, a todos llegamos entonces así al final de este programa, el episodio final de este 2023 del Reloj de Dios. Les recordamos que pueden escribir durante toda la semana a nuestro teléfono WhatsApp más 502 5617 9099. Dios los bendiga, esperamos sus preguntas y gracias por habernos acompañado en este 2023. Será hasta el próximo año. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.